Ya estamos en vivo. No, cero. Ya podemos arrancar. Buenos días a todos, mil gracias por acompañarnos. Queríamos contarles el balance, digamos, de lo que vivimos durante el simulacro que culminó el día de ayer y las reglas con las que vamos a operar en la cuarentena nacional que se ha decretado por parte del presidente de la República desde la medianoche de ayer. Un segundo, que se están enrutando varios medios de comunicación. Vamos a esperar entonces que se conecten algunos medios y seguimos. ¿Ya? Sí. Listo. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Queríamos hacer esta rueda de prensa virtual para explicarles las reglas y lo que aprendimos del simulacro. Anoche empezó el obligatorio cumplimiento del aislamiento que ordenó el presidente, la cuarentena. Vamos a tener cuarentena de aquí hasta el 13 de abril. Bogotá había hecho con mucho éxito 4 días de preparación en su simulacro. Y hay varias cosas que aprendimos que nos están guiando, digamos, a qué medidas vamos a tomar siguiendo la instrucción del señor presidente de estar en cuarentena hasta el 13 de abril. Lo primero que quiero señalar es que si algo aprendimos es que hay que dejar funcionando para que la gente pueda cumplir la cuarentena estrictamente las funciones indispensables. El simulacro de Bogotá fue bien restrictivo, solamente dejó 5 actividades funcionando: alimentación, abastecimiento alimentario para que todos podamos comprar comida cerca de nuestra casa, en cualquier plaza, etc. Los temas de salud, obviamente cualquiera que trabaje en cualquier condición, operario o administrativo, o enfermeros o personal médico, en el sector salud, sea público o privado,
podía trabajar, los que trabajan en el tema de cuidado, cuidado de personas, cuidado de animales, cuidado de diferentes grupos poblacionales que o necesitan ir a recibir o les van a su casa a asistir con cuidado, adultos mayores, menores en condición de protección, personas en condición de discapacidad, fuerza pública, obviamente, todos los sistemas de seguridad, justicia, etcétera, y lo que se requiriera de servidores públicos para atender la emergencia. Solo esas 5 actividades estuvieron permitidas durante el simulacro. Con la instrucción del decreto del Gobierno Nacional hemos pasado de 5 a 32 actividades permitidas, 32. Entonces es mucho más amplio la autorización, digamos, es mucho más poroso la cantidad de actividades que se permite hacer de acuerdo al decreto del Gobierno Nacional. Y como lo ha dispuesto el señor presidente, con razón, una autoridad local no puede ser más restrictiva que el Gobierno Nacional. Así que pasamos de 5 actividades que se permitían en el simulacro a 32 que se permiten durante la cuarentena nacional. Tal vez las 32 son tratando de cubrir pues diferentes naturaleza, actividades que hay en el sector rural, en municipios intermedios, en ciudades, pero como las aplican a todos por igual, queda demasiado amplio. ¿Eso qué consecuencia ha tenido? Que mucha más gente está saliendo a trabajar, mucha más gente de la que tenía que salir el viernes pasado o incluso ayer. Eso genera una presión sobre el transporte masivo, tiene que cargar a mucha más gente de lo que se hubiera preveído si era realmente una cuarentena. Entonces es una cuarentena muy amplia, digamos, de mucha amplitud, así que yo rogaría el primer balance, lo vimos ayer, lo estamos volviendo a ver hoy. Yo creo que una de las cosas que tenemos que ir aprendiendo sobre la marcha es que entre más restrictiva y concreta sean las actividades permitidas, la cuarentena, mejor se cumple. Eso es lo que demostró el simulacro por Bogotá. Nosotros compartimos esta información, pero desafortunadamente pasamos de 5 a 32 actividades permitidas. ¿Qué podemos hacer entonces en Bogotá para, digamos, tratar de mejorar la eficiencia de la cuarentena? Lo primero es que en Bogotá hemos dispuesto por este decreto que en todo caso para cualquier actividad, si esté permitida, call centers, bancos, otras actividades que contempla el Gobierno Nacional, se tiene que cumplir el teletrabajo. Es decir, a la gente solo la pueden hacer ir presencialmente a trabajar si es estrictamente indispensable. Tiene que haber teletrabajo, tiene que haber turnos, porque de lo contrario van a seguir provocando aglomeración en horas picos, como lo hemos visto tanto el día de ayer como el día de hoy. Segundo, nadie en la ciudad de Bogotá, absolutamente nadie, con ninguna excusa, puede tener a más de 50 personas en un recinto de trabajo. Nadie. Si la norma es que no puede haber aglomeraciones de más de 50 personas, ni en un evento público, ni en un espacio público, ni dentro de un espacio laboral. Nadie puede tener a más de 50 personas a menos de 2 metros trabajando. Nadie, absolutamente nadie. De lo contrario, se expone a sellamiento por parte de la Alcaldía de Bogotá y a multas. Es lo segundo que quisiera decir. Tercero, en cualquier caso, insisto, nosotros ya voy en 3, tiene que haber teletrabajo, solo puede haber presencialidad indispensable. Segundo, tiene que haber turnos, no pueden hacer ir a todo el mundo al mismo tiempo. Nosotros hicimos, desde que empezamos la alerta amarilla en Bogotá, 3 turnos. Gente que entra a las 7 de la mañana, gente que entra a las 10 de la mañana, gente que entra a las 12. De manera que las empresas privadas que están autorizadas para operar, porque la inmensa mayoría se supone que no lo está, debe tener por lo menos esos 3 turnos. Tercero, no puede haber más de 50 personas en un recinto cerrado a menos de 2 metros trabajando. Ninguna empresa puede hacer eso porque pone en riesgo a su personal. Cuarto, obviamente toda empresa debe disponer de los elementos de desinfección que necesitan sus trabajadores: agua, jabón, gel con base en alcohol, tapabocas cuando los necesitan, y en ningún caso, ninguno que tenga
a alguien con gripa o con síntomas, puede tener a alguien trabajando, debe estar en su casa. De manera que son 4 requisitos concretos que cualquiera, insisto, así tenga autorización de exención para trabajar porque es una actividad indispensable, debe cumplir estos requisitos. De lo contrario, se expone a multas y a sellamiento. Y vamos a ser especialmente estrictos en la vigilancia. ¿Qué otra norma va a regir en Bogotá? De 3 tipos de actividades hemos tenido especialmente quejas: de call centers, de actividades del sector bancario o financiero y también del servicio de domicilios. El servicio de domicilios evidentemente está exento, estaba exento desde el simulacro. De hecho, creció mucho, prestó un buen servicio en general, sus servicios crecieron más de 300% durante el simulacro y tuvieron capacidad para responder. Pero, en todo caso, todos sus elementos de trabajo, motos o carros o bicicletas, deben ser desinfectados 3 veces al día. El personal que trabaja en domicilios no puede tener a gente que trabaja en domicilios aglomerados en más de 5 personas en ningún punto de la ciudad. Deben garantizar que los bienes que entreguen los domicilios vayan debidamente sellados. Eso es seguridad tanto para quien lo entrega como para quien lo recibe, en la calidad de la prestación de ese servicio. Y evidentemente en ningún servicio, pero mucho menos en domicilios, puede haber alguien con gripa o con síntomas que esté trabajando. Cualquiera que tenga síntomas gripales o gripa debe quedarse en su casa. Son los que más deben cumplir la cuarentena, de lo contrario están poniéndose en riesgo a sí mismos y a los demás. La segunda, digamos, actividad a la que le ponemos como consideraciones especiales. La cuarta cosa que va a funcionar en Bogotá también es que vamos a mantener la restricción que prohíbe completamente el consumo de bebidas alcohólicas en cualquier establecimiento de comercio, pero además de eso, no puede haber ningún establecimiento, tienda, bar, etcétera, que permita el consumo de bebidas embriagantes durante toda la cuarentena, hasta el 13 de abril, en todos los horarios, sino que además durante ese mismo tiempo no se puede vender ni comprar en un supermercado o tienda, etcétera. No se puede consumir allá, pero tampoco se puede comprar más de una botella por persona de ninguna bebida embriagante. Ya tenemos, durante la cuarentena, tuvimos más de 50 denuncias de maltrato intrafamiliar y abuso a mujeres. Si combinamos encierro en casa y exceso de consumo de alcohol, eso es una bomba de tiempo, especialmente contra niños, niñas y mujeres que pueden terminar siendo agredidos. De manera que ni se puede consumir, pero tampoco se puede vender ni comprar más de una botella por licor de cualquier persona. Y en todo caso siempre está prohibido que cualquiera menor de 18 años compre, ¿no?, alcohol en cualquier momento. Ahora bien, por último, la terminal de transporte y todas sus terminales satélites no prestarán el servicio sino solamente para personas que están autorizadas en alguna labor. Hay personas que trabajan en el servicio de salud, por ejemplo, y viven en Madrid, o trabajan en servicios de vigilancia, seguridad, etcétera, que están permitidos y viven en Soacha, por ejemplo, y tienen que entrar y salir. De manera que la terminal de transporte va a estar funcionando y despachando buses de ingreso y salida estrictamente dentro de los municipios cercanos donde vive o trabaja gente que trabaja en actividades exentas y autorizadas en Bogotá. De resto está restringida y esta es una medida que de nuevo estamos trabajando de común acuerdo con la gobernación de Cundinamarca para poder mantener este control en nuestra ciudad-región. Estas son las normas específicas adicionales a las nacionales que regirán en Bogotá durante este periodo de cuarentena. Yo quiero recordarle a la gente que este periodo de cuarentena que hicimos primero en el simulacro y ahora a nivel nacional hasta el 13 de abril, no es por capricho, es porque estamos realmente en un asunto de vida o muerte, porque entre más interacción social y aglomeración tengamos, más riesgo se pone. Lo que ha ocurrido hoy
ayer pasó también antes de que empezara la cuarentena y hoy en la mañana, es que sobre todo al sur de la ciudad se están mezclando tres cosas. Gente que tiene que escoger entre el hambre y el coronavirus. Eso nos está pasando en Soacha, y cuando se congestiona Soacha, porque mucha gente sale a trabajar, cuando se congestiona Soacha, se congestiona la estación de San Mateo, se congestiona la NQS, se congestiona las Américas. Es decir, Soacha congestiona todas las troncales de Transmilenio del sur de la ciudad y provoca aglomeración dentro de Bogotá, aunque se origine en Soacha. Y también tuvimos congestión en Usme y en Molinos. Ahí se combinaron tres factores que tenemos que atender. Uno, que hay mucha gente que está escogiendo realmente entre el hambre y el coronavirus. Por eso es tan importante el anuncio que hizo el presidente de darle un apoyo de 160.000 pesos a las personas que viven de ventas informales, que viven de negocios informales a diario, viven del diario. Si a ellos no les damos un auxilio económico, van a salir a la calle no por inconscientes, sino porque de otra manera no tienen sustento diario para sus familias. De manera que por eso nosotros hoy mismo en Presidencia nos han dado la instrucción de que ese auxilio lo dará, no lo dará la alcaldía, lo dará Prosperidad Social, es quien está a cargo de darlo. Nosotros los entes territoriales lo que tenemos es que facilitarle a Prosperidad Social la información, las bases de datos, facilitarle la logística para que ellos puedan girar esos recursos. Bogotá va a entregar hoy mismo a Prosperidad Social todo el censo que tiene de vendedores informales, de vendedores sociales, de vendedores ambulantes, para facilitar la logística para que esta misma semana ojalá Prosperidad les pueda hacer el desembolso que ha ofrecido la presidencia. De lo contrario, la gente va a tener que salir nuevamente a buscar un sustento diario porque esa es su dinámica, no es falta de conciencia, es literal supervivencia. Entonces, esa es una cosa que tenemos que controlar por esa vía. La otra que está pasando es irresponsabilidad de muchas empresas que no están exentas, no prestan ninguna labor indispensable y están obligando a sus trabajadores a ir a trabajar, sin teletrabajo, sin horarios y sin necesidad. Hoy vamos a ser muy estrictos en esos controles, vamos a sellar esas empresas y a multarlas, porque no están autorizadas para estar funcionando. Tercero, hay empresas que sí están autorizadas, pero igual están haciendo aglomeración desde sus instalaciones. Insisto, sobre todo servicios bancarios, servicios de call center, incluso algunos servicios de domicilios. ¿Están autorizados? Sí, pero no pueden tener aglomeraciones de más de 50 personas. Yo soy con la Secretaría de Gobierno, con los inspectores de policía, con la policía vamos a ser súper estrictos en esos controles. Empresa, insisto, aún exenta, que esté autorizada para trabajar, pero tenga a sus trabajadores a más de 50 en un mismo espacio, a menos de 2 metros de distancia, lo sellamos y lo multamos hasta que organice su trabajo, por teletrabajo la mayoría que pueda, por horarios distintos para que no haya horas pico ni aglomeración, y en todo caso, sin ninguna aglomeración de más de 50 personas dentro de un mismo recinto, a menos de 2 metros de distancia. Eso es lo otro que vamos a hacer. Y la cuarta falla ha estado en Transmilenio. Algunos operadores de Transmilenio creen que su negocio vale más que la vida y no están sacando el número de rutas y frecuencias que se les ha ordenado que deben tener disponibles en la ciudad. Esos operadores también serán multados porque nadie en esta ciudad ni en Colombia puede abrogarse el derecho a creer que sus ganancias particulares están por encima de la vida. Todos tienen que tener conciencia y cumplimiento en esta cuarentena para que a su vez le podamos facilitar a la gente que la cumpla. De manera que el Centro de Vendedores Informales y de Vendedores Ambulantes de Bogotá hoy mismo está en Prosperidad Social. Lo que Prosperidad Social necesite de parte nuestra para poder hacer el giro que ofreció el presidente de 160.000 pesos, lo tendrá. Segundo, toda empresa que no esté autorizada, que no esté exenta y esté operando, la sellamos y la multamos. Toda empresa que esté autorizada y esté exenta, pero tenga a más de 50 personas a menos de 2 metros, sin los elementos higiénicos para operar, la sellamos y la multamos. Y cuarto, los operadores de Transmilenio también tienen que cumplir y también tienen que responder. Si no cumplen con la flota y la frecuencia que se necesitan las estaciones, sobre todo el sur, como lo hemos visto en estos días, también los sancionaremos.
Esas son las 4 cosas, y bueno, lo de bebidas embriagantes. 5. No se puede consumir en ningún establecimiento, pero tampoco podemos permitir que la gente se lleve el licor ilimitadamente a su casa. Máximo una persona por familia puede salir a comprar alimentos, lo sabemos, así ha sido durante el simulacro, así se acordó que seguiría siendo durante la cuarentena, y en todo caso, máximo una botella de licor podrán comprar cuando hagan su mercado si así lo desean. No permitiremos un expendio exagerado de licor. ¿Por qué? Porque eso termina o puede terminar desafortunadamente en mayor violencia intrafamiliar. Ya hay más de 50 mujeres que hemos tenido que asistir, algunas las hemos tenido que trasladar a casas refugio, porque no podemos permitir que las abusen ni las agredan durante este periodo de cuarentena ni ningún día. Durante el simulacro tratamos de ser muy pedagógicos, impusimos más comparendos pedagógicos que comparendos sancionatorios. Ahora estamos en cuarentena obligatoria. Ya hicimos 5 días, 5 de experimentación, de ajuste, de adaptación. De manera que durante todo el periodo de cuarentena aplicaremos las multas más altas en caso de una persona que sale sin tener ninguna autorización, saca su carro sin tener ninguna autorización, sin ser parte de alguna de las actividades exentas, se expone a que nos llevemos su carro para los patios, le impongamos un comparendo, primero vehicular, pero también un comparendo del Código de Policía, que puede llegar a una multa de hasta 1 millón de pesos. En esto, como lo ha dicho el presidente, el ministro de Defensa, tenemos que ser pedagógicos, pero también tenemos que ser estrictos, porque de lo contrario, siempre habrá el vivo que crea que él sí se puede saltar las normas y que solo unos nos tenemos que cuidar. Todos nos tenemos que cuidar, o de lo contrario, el riesgo de incremento del contagio muy masivo y muy rápido va a subir. En el caso de Bogotá, este tema nos lo estamos tomando en serio porque estamos haciendo ya, les comento, a las últimas cifras que hemos sido informados, Bogotá tiene 161 casos de contagio. 161. Es la ciudad con mayor número de contagios. La vena rota del aeropuerto, la irresponsabilidad de que ni el gobierno nacional ni Opaín vigiló adecuadamente el aeropuerto, le trajo como consecuencia a Bogotá y a Cundinamarca una altísima tasa de contagio, que estamos conteniendo gracias a nuestro simulacro y a la cuarentena. La mayoría de ellos no están graves, por fortuna, solamente hay 6 personas que han requerido atención hospitalaria. La mayoría está en casa, pero si el contagio sigue creciendo tan masivamente y muy rápido, entonces nuestro sistema hospitalario va a colapsar. Por ahora los tenemos en casa y podemos hacer vigilancia hospitalaria en casa de la mayoría de los que tienen contagio. Por ahora, afortunadamente, la mayoría está en relativas buenas condiciones de salud, es decir, tiene ciertos síntomas, pero no está grave. Solo 6 realmente tuvieron dificultades y están hospitalizados. De ellos 3 están en UCI. Uno de los que estaba en UCI, digamos, habrían sido 4, pero uno de los que estaba en UCI, un hombre relativamente joven, 37 años, estaba en el Hospital Simón Bolívar. Ya logramos desentubarlo porque recuperó su capacidad respiratoria y hoy posiblemente puede pasar a pieza hospitalaria. O sea, unos se congestionan más y unos van saliendo porque se van recuperando. Pero necesitamos que la tasa de contagio baje de manera tal que no se nos suba la tasa de demanda de servicios hospitalarios muy rápido. En todo caso, también con otras medidas que anunciaremos en la tarde, vamos a empezar a crecer en diferente infraestructura que ya les contaremos cómo en atención hospitalaria. Conclusión, hasta ahora nos podemos estar cuidando bien. Hasta ahora quien ha requerido atención hospitalaria por cualquier enfermedad y también por coronavirus, lo hemos podido atender, a la mayoría en su casa, la mayoría está estable, está bien. Y los 6 que han requerido hospitalización están siendo cuidados. 3 de ellos están un poquitico más delicados y por eso están en cuidados intensivos. Entonces estamos dando abasto, hasta ahora. Pero si no nos tomamos la cuarentena en serio, esto se nos puede complicar y podemos empezar a tener demasiado colapso de servicios de salud, lo cual es indeseable en Bogotá y en cualquier lugar de Colombia. De manera que por eso vamos a aplicar estas medidas
para asegurar la cuarentena en Bogotá con mucho rigor y con mucho control. Tenemos varias preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con Francisco Luis del noticiero Bogotá MPM de RCN Radio. ¿Cuál es la estrategia para organizar a la población más vulnerable como familias sin techo, migrantes venezolanos, trabajadoras sexuales o habitantes de calle para repartir las ayudas anunciadas y evitar así concentraciones y manifestaciones? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos beneficios? El sistema mediante el cual vamos a garantizar el techo y comida, que yo sé que mucha gente en Bogotá necesita, lo anunciaremos esta tarde. Hemos hecho en una semana lo que nos habría tomado 6 meses para lograr identificarlos, lograr tener los recursos, lograr financiar los auxilios que vamos a dar, tanto en servicios públicos como en techo, como en comida, para cerca de 500.000 de familias que lo necesitan. Ese sistema se llama Bogotá Solidaria en Casa, lo vamos a anunciar hoy al final de la tarde. Se va a financiar no solamente con recursos de la Alcaldía de Bogotá, sino de muchos empresarios que van a aportar, que la ANDI ha organizado y que van a aportar, y con aportes voluntarios también que ciudadanos van a podernos hacer a través de la plataforma de donaciones. Todo ese sistema de Bogotá Solidaria en Casa lo daremos a conocer esta tarde para poderlo aplicar desde esta misma semana de asegurarle, como dijimos, techo, comida y apoyo en servicios públicos a las familias más vulnerables que lo necesitan. Diana Giraldo de CMI. Alcaldesa, usted ha dicho que es laxo el decreto de la cuarentena nacional. En ese orden de ideas, ¿qué medidas concretas tomará el distrito para garantizar que la gente permanezca en casa? ¿Se ha considerado implementar un pico y cédula para comprar alimentos, ir a droguerías o bancos? Y si frente a intentos de saqueos se ha pensado en militarizar la ciudad. No, yo creo que militarizar la ciudad es la última opción. Ya tenemos suficiente tensión y temor para además agregar otra con la militarización de la ciudad. La policía ayer, hemos tenido 3 intentos de asonada. Ayer, por ejemplo, una cadena falsa de WhatsApp le dijo sobre todo a la población migrante de Venezuela que iban a repartir comida en la alcaldía. Nosotros no vamos a repartir comida en sitios públicos porque entonces provocamos aglomeraciones. El sistema de Bogotá Solidaria en Casa, por eso se llama Bogotá Solidaria en Casa, va a tener 2 requisitos para poderlo recibir, además de la necesidad. Uno, estar en casa. Al que esté en casa cumpliendo la cuarentena, le ayudamos con un apoyo económico para que la pueda cumplir. Al que se salga y no la cumpla, no le damos nada. Porque si generamos incentivos para que la gente se salga de la casa y no cumpla la cuarentena, entonces no podemos cumplir. De manera que solo habrá 3 requisitos para acceder a Bogotá Solidaria en Casa. La necesidad, que la estamos verificando con las encuestas de CISBEN, etcétera, y otras bases de datos que tenemos en el distrito. Estar en casa. El que incumpla la cuarentena no recibe el apoyo solidario en casa. Y 3, no registrar ningún tema de violencia intrafamiliar. Ninguno. Tenemos que llevárnosla bien, con calma y con tranquilidad. De manera que esos van a ser solamente los 3 requisitos para poder acceder a Bogotá Solidaria en Casa. Ese programa lo daremos a conocer con los empresarios que lo van a cofinanciar, tanto empresas de servicios públicos de Bogotá como empresarios de la ciudad, que hemos unido nuestros esfuerzos y recursos en una bolsa común para poder ayudarle a quien lo necesita para pasar la cuarentena. Ahora, sobre las aglomeraciones que se están presentando en bancos, en call centers, etc. Eso no se está presentando porque la gente salga a mercar. Eso se está presentando por 2 razones. O porque son empresarios que no están exentos y hacen ir a la gente a trabajar. Entonces, para eso la pedagogía se llama multa. Multa y sellamiento por hacer a sus trabajadores ir a ejercer una actividad que no está exenta. Y para los que sí están exentos, si hay más de 50, si no los estén organizando, para que haya menos de 50, para que haya teletrabajo, para que solo vayan los estrictamente indispensables y puedan estar a menos de 2 metros, igual los vamos a multar y a sellar, así sean una actividad exenta. Porque una cosa es que estén exentos y otra cosa es que no cumplan las condiciones de protección de sus trabajadores para poder operar. La siguiente pregunta la hace Flor García del Corazón de tu Ciudad de la localidad Rafael Uribe Uribe. ¿Qué nuevas medidas se tomarán en Transmilenio para evitar aglomeraciones como las que se vieron hoy y el riesgo de contagio que esto puede generar? Todo lo que les estoy contando es que
Transmilenio es un reflejo de la irresponsabilidad de empresas que hacen ir a trabajar sin horarios, sin teletrabajo, sin tener 3 horarios distintos durante el día, sin estar autorizados. Entonces generan una demanda en Transmilenio que no debería estar, Entonces, por un lado es la irresponsabilidad de ellos, por otro lado es la demanda permanente de gente que viene desde Soacha, que nos está congestionando todas las estaciones del sur de Bogotá. Ahora, eso no es culpa del alcalde de Soacha, es culpa de la pobreza. Es que la gente está saliendo porque no tiene un sustento. De manera que yo le rogaría al presidente de la República, si algún municipio hay que darle la mano en este momento, ya, hoy mismo, para entregar las ayudas que el gobierno nacional ofreció, es Soacha. Soacha tiene una alta concentración de personas pobres. Esa gente no se puede morir de hambre. Para poder cumplir la cuarentena necesita el gobierno nacional darle el apoyo que les ha ofrecido. Y lo tercero es también apretar y hacer controles con los operadores de Transmilenio para que no nos bajen la flota ni las frecuencias. Son las 3 cosas a las que ya me referí y las 3 cosas las vamos a hacer. Felipe Bondano de Deutsche Welle. ¿La alcaldía considera que el sistema de la línea 123 está funcionando y cómo mejorar ante las quejas de la comunidad y las demoras en la atención? Está funcionando bastante bien, la verdad. Nosotros triplicamos la capacidad del 123. Yo puse un video este fin de semana donde mostramos cómo tenemos grupos de a 50 personas, las hemos organizado en diferentes sedes, en el C4, en el PMU, en la ETB, en el CRUE, en el Centro Regulador de Emergencias. Tenemos que distribuirlas obviamente en varios sitios porque son muchas personas, no podemos tener a más de 50 en un mismo sitio. Entonces las distribuimos, hemos triplicado la capacidad y en términos generales el 123 está dando abasto. Ahora, cuando se trata de llamadas de salud o de seguimiento más bien, de gente que por ejemplo tiene gripa o síntomas y se tiene que quedar en casa, no solamente le tenemos que dar esa instrucción, sino que tenemos que hacer un seguimiento de consultoría telefónica de medicina. Le quiero agradecer profundamente a las facultades de medicina que nos han ayudado con estudiantes en sus últimos años, los hemos entrenado para que ellos nos ayuden a hacer también ese control. De manera que hemos hecho un esfuerzo infinito, pero hasta ahora estamos dando abasto tanto en el 123 como en la línea 195. Daniel Arias de RCN Radio. ¿Cuál es el balance que deja la jornada de orden público en la ciudad y el intento de saqueo a una joyería que hubo ayer en Bogotá? Pues en una ciudad de 10 millones de personas que entran y salen, hubo un intento de saqueo en el centro, se controló debidamente, no hubo saqueo al final. De manera que es difícil, obviamente, pero el balance no es negativo. Hemos tenido, durante el simulacro, por ejemplo, tuvimos 2 intentos de saqueo a unos mercados. Esos mercados, un justo y bueno y otro. En ambos casos fueron venezolanos. En ambos casos logramos contenerlos. Hicimos 5 capturas y deportamos a esos venezolanos. Yo le ruego al gobierno nacional, la población migrante y la atención a la población migrante es obligación del gobierno nacional. Es obligación del gobierno nacional. Otra vez Migración Colombia. Otra vez Migración Colombia que tiene que responder por ellos. De manera que ellos tienen que hacer sus controles. Nosotros en ese día capturamos y deportamos a 5 venezolanos. En Bogotá hay solidaridad, pero no podemos permitir el abuso y mucho menos el saqueo. De manera que quien intente de cualquier nacionalidad, migrante o no, hacer un saqueo, lo vamos a coger preso, como cogimos a esos 5 venezolanos, no solamente los cogimos presos, sino que los deportamos. Carlos Díaz de Capital Radio. ¿Qué va a pasar con las personas que incumplan la medida? ¿Cómo funcionará el sistema de transporte? Y además, ¿qué pasará con la designación de alcaldes locales? Bueno, entonces nosotros no queremos... Y los inspectores de policía. Claro, nosotros no queremos detener el proceso de cambio de alcaldías locales y por eso obviamente todos los procesos se han virtualizado. Las pruebas se realizan este jueves, las pruebas que realiza el Departamento del Servicio Civil. Yo voy a estar haciendo entrevistas lunes y martes de la próxima semana para que podamos tener en los primeros días del mes de abril las nuevas alcaldesas y alcaldes en 13 localidades que fueron las que enviaron terna. En 7 localidades tenemos todavía o una terna, digamos, no se completa la terna porque hubo suficientes personas que
superaran el examen de parte de la Universidad Nacional. Allí tendremos que esperar obviamente a que se restablezca el servicio de la universidad para realizar el examen, y en estas 7 localidades haremos encargos de extraordinarios funcionarios que deben estar al frente de la crisis, que deben estar desde las alcaldías locales prestando todos estos servicios y ejecutando la estrategia de acompañamiento en casa que ha dictado la alcaldesa. Frente a las inspecciones, vale la pena mencionar que hemos redoblado, siguiendo la instrucción de Claudia, nuestra alcaldesa, los esfuerzos de inspectores de policía coordinados por la Secretaría de Gobierno para hacer revisión muy rigurosa en cada uno de los establecimientos que hoy está autorizado, contact centers, establecimientos bancarios, establecimientos de comercio, para que cumplan rigurosamente la restricción de tener máximo 50 personas en un espacio cerrado. Deben garantizar espacio entre persona y persona de 2 metros. Quienes no cumplan con esta medida serán objeto de sanciones. Y le estamos pidiendo, porque además el mejor apoyo son las personas que de pronto están siendo obligadas a trabajar, que están en condiciones precarias, que por favor no lo hagan saber. Estamos pidiendo que nos hagan llegar un correo a denuncias@gobiernobogotá.gov.co, o que a través de la línea 195 también nos reporten los casos en los cuales estén incumpliendo estas medidas. Y como lo ha dicho Claudia, obviamente ningún comercio que esté prohibido en este periodo, es decir, que no esté prestando servicios esenciales asociados al abastecimiento o a la prestación de salud o a servicios financieros o de seguridad, va a ser sellado de manera inmediata. Una pregunta que también va relacionada con este tema es ¿qué va a pasar con los trámites laborales que estaban en proceso en el distrito? Sí, el día de hoy en el mismo decreto que anunció la alcaldesa, se van a suspender los términos tanto para los procesos disciplinarios, los procesos sancionatorios y los que tienen que ver con inspectores de policía. Esto es para que no se afecte ninguno de los términos dentro de los procesos, y esta suspensión irá hasta el 13 de abril. La siguiente pregunta la hace Paula Granados de Red Más Noticias. Las personas mayores de 60 años que son independientes no cotizan para pensión y tienen locales como papelerías, peluquerías o misceláneas, y que en estos días no van a poder abrir por la cuarentena, ¿tendrán algún tipo de ayuda monetaria o en especie por parte del distrito? Sí, podrán tenerlo a través del programa de Bogotá Solidaria en Casa, que es el que vamos a anunciar esta tarde. Esta tarde les explicamos, junto con los empresarios que muy generosamente lo van a ayudar a financiar, las empresas de servicios públicos de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, cómo vamos a organizar ese sistema de transferencias. Insisto, los requisitos son 3. Quedarse en casa. El que incumpla la cuarentena no recibe ayuda. El que cumpla la cuarentena recibe ayuda para que la pueda cumplir. 2, que no haya denuncias de violencia intrafamiliar. Y 3, necesidad evidente, que lo podemos hacer a través de la identificación de Sisbén y de varios instrumentos de los que dispone el DANE, que está trabajando en conjunto con la alcaldía. Pilar Dulce y Ordóñez, del periódico de las Mujeres. ¿Se entregarían refrigerios a estudiantes de colegios distritales en almacenes de cadena o cuál sería la estrategia? Todo eso, nosotros estamos entregando la comida del programa de alimentación escolar, tanto de los jardines como de los niños. Sin embargo, en la cuarentena tenemos que cambiar el modo de operación, porque lo que estábamos haciendo hasta la semana pasada es que los papás iban a recoger la comida de sus niños durante una semana. Pero ahora que estamos en cuarentena, pues mal haríamos nosotros en tener un incentivo que hace a la gente que tenga que salir de su casa. De manera que lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en el sistema de Bogotá Solidaria en Casa es coger todas esas cosas que dábamos en instituciones, transformarlas en dinero y hacer una transferencia monetaria a esa familia, o mandarle un bono que pueda redimir en la comida o lo que necesite. Eso es lo que va a ser parte de Bogotá Solidaria en Casa. Yasmín Velasco, del Venezolano, pregunta si la alcaldía articula ayudas o planes humanitarios de salud y de alimentos con ONGs de la ciudad. No en este instante, no en este instante. Nosotros estamos operando directamente a través de canales de la alcaldía. No estamos usando en este momento intermediarios. Camilo Cruz, de Blue Radio. ¿A qué se refiere cuando dice que el negocio de los operadores de Transmilenio es más importante que la salud? Que para algunos es más importante que la salud. ¿No están sacando buses? ¿Hay fallas en la operación? ¿Qué tipo de sanciones podrían tener?
Los operadores de Transmilenio, y no son todos, son algunos, pero tienen que cumplir con la operación de flota que se necesite. Eso se programa día a día con ellos. Entonces, yo entiendo que por un lado tenemos problemas en la gente que viene de Soacha, ya expliqué por qué, y también en alguna gente del sur de Bogotá. Entiendo también que hay empresas que están haciendo salir a la gente irresponsablemente, pero eso no es excusa para bajar el nivel de operación y frecuencia que se necesita en la ciudad de Bogotá, especialmente en el sur. Ese nivel de operación y frecuencia, el que se necesite, se debe mantener, porque si además de que otros con su irresponsabilidad hacen salir a la gente a trabajar, o unos por su necesidad tienen que salir, si además de eso se baja la operación y la frecuencia de Transmilenio, pues la aglomeración en algunas estaciones de Transmilenio va a ser peor. Entonces tenemos que corregir las tres cosas: ayudar al que necesite para poderse quedar en casa, sancionar a las empresas que no están haciendo cumplir la cuarentena y se están volando las restricciones que se han puesto, pero también mantener la frecuencia que se necesita. En las tres cosas tenemos que corregir, de lo contrario vamos a seguir teniendo esta dificultad. Una pregunta de Jenny González de The New York Times. ¿Qué cambios ha notado en la ciudad y qué piensa personalmente del nuevo silencio que estamos experimentando? Pues el silencio que he dicho, entre menos ruido, siempre será mejor para la salud mental de todos. Yo creo que esta es una experiencia que nos va a cambiar la vida y para bien. La verdad, yo francamente creo que este es como una especie de cimbronazo de la naturaleza, ¿no? Hemos abusado de tantas maneras, de tantas formas. Nuestro comportamiento y nuestros hábitos de vida, de consumo, de producción, han sido tan excesivos en muchos sentidos que en este momento la naturaleza nos está obligando a tener que concentrarnos, acuartelarnos por cuenta de esta enfermedad muy contagiosa, de muy alto contagio. Digamos, este es uno de los líos del coronavirus. El coronavirus, digamos, es un tipo de gripa en el sentido de que es un tipo de virus que produce los mismos síntomas de la gripa. Pero para que ustedes tengan una idea, el H1N1 era 10 veces más infectocontagioso que una gripa común. El coronavirus es 10 veces más infectocontagioso que la H1N1, que fue la última pandemia que tuvimos en el 2009. De manera que es muy infectocontagiosa. Ahora, la inmensa mayoría de la gente que se contagie muy posiblemente no va a desarrollar síntomas, no va a desarrollar un cuadro problemático grave, pero como contagia tan rápidamente y tan masivamente, con que una porción relativamente pequeña sí se complejice y sí se agrave, termina colapsando los sistemas de salud si todos al tiempo requieren el mismo servicio. Por eso es tan importante cuidarnos, quedarnos en casa, pero yo sí creo que esta es una lección para la humanidad, para el mundo, para que cambiemos nuestros hábitos de vida, de consumo, de cuidado, de interacción, y lo vamos a tener que hacer y vamos a tener que cambiarnos, adaptarnos, y no solamente para cuidarnos durante la cuarentena, sino seguramente para muchos hábitos de nuestra vida de aquí en adelante. Pacho Alerta de La Cariñosa pregunta si es cierto que ha subido el número de denuncias de violencia contra la mujer en la línea púrpura. Es cierto, Pacho, es cierto. Hasta ahora no tenemos un incremento por encima de lo que habríamos tenido cuando no hay cuarentena, pero ya tenemos más de 50 denuncias de violencia contra la mujer. Yo por eso advertí desde que empezamos el simulacro y decidimos, digamos, trasladar el personal que está en casas de igualdad en localidad, que igual no puede operar porque son servicios en los que haríamos ir a las mujeres hasta allá. Decidimos trasladar todo ese personal a que apoye la asistencia jurídica y psicosocial que damos en la línea púrpura. Pero ya llevamos más de 50 casos de denuncias de violencia intrafamiliar. Creo que 5 o 6 de ellos de denuncias ya de violencia física y de abuso sexual. No podemos permitir eso. Por eso insisto, todo el sistema de Bogotá Solidaria en Casa, que vamos a anunciar esta tarde, para cumplir con las ayudas de techo, comida y servicios públicos que necesitan muchos en este momento difícil, para poder pasar la cuarentena en casa sin tener la angustia de cómo va a ser su bolsillo y cómo van a sostener a su familia, va a tener solo 3 condiciones, Pacho y todos. 1, la necesidad. 2, quedarse en casa. El que viole la cuarentena no recibe nada. El que cumpla la cuarentena recibe ayuda para que la pueda cumplir. Y tercero, no cometer ningún caso de violencia intrafamiliar, porque tenemos que cuidarnos entre todos.
Angie Camacho de Noticias Caracol. El drama de hacinamiento en las estaciones de Soacha en gran parte corresponde a población que trabaja en Bogotá. ¿Qué hacer con esas empresas que obligan a trabajar a las personas? ¿Dónde pueden denunciar? ¿Y qué significa el punto 27 del nuevo decreto que habla de actividades del sector religioso? Entonces, frente a dónde denunciar, empresas que no están contempladas ni exceptuadas, es decir, aquellas que no prestan servicios esenciales de abastecimiento de la ciudad, servicios de salud o servicios de seguridad o servicios financieros, cualquiera que no esté dentro de estas categorías o prestando servicios relacionados no puede operar, y estamos invitando a los ciudadanos a que denuncien a través de la línea 195 o a través del correo electrónico denuncias@gobiernobogotá.gov.co. Las personas que denuncien y nos digan en esta empresa o no está autorizada para convocar a los trabajadores y está convocándolos, o está autorizada para convocar a los trabajadores pero hay un espacio cerrado donde hay más de 50 personas al mismo tiempo, por favor indíquenos nombre de la empresa, dirección de la empresa, y vamos a realizar diligencias todo el día, hoy todo el día, mañana todo el día y a lo largo de esta cuarentena hasta el 13 de abril todo el día, porque somos conscientes que si a las personas las obligan a ir a trabajar, pues van a colapsar y van a generar mucha más demanda en horas pico en Transmilenio, y como lo ha dicho la alcaldesa, es necesario. ¿Quién hizo la pregunta? Angie Camacho de Noticias Angie, Caracol. Pero Angie, en Soacha y en el sur de Bogotá están pasando dos cosas. Una es la que explica Luis Ernesto de nuevo. Empresas que no están autorizadas para trabajar y están haciendo salir a la gente a trabajar. Pero también muchos son empleados informales. No hay empresa que las esté obligando. Ellos están saliendo porque creen que mal que bien si llegan a Bogotá, por ahí alguien se encuentran de pronto en la calle y algo la van a vender. Es decir, hay gente de Soacha que está saliendo o porque su empleador lo obliga o porque no tiene empleador. No tiene empleador. Es informal, es vendedor ambulante, etc. Y cree que algo se gana si sale en vez de quedarse en casa. Entonces, por eso, insisto, yo le manifiesto, yo estaba coordinando con el gobernador de Cundinamarca, con el alcalde de Soacha. Ayer tomamos refuerzos para que la policía, tanto de Cundinamarca, Soacha y Bogotá, haga mejores controles, esté de la mano. Pero yo entiendo a mi buen amigo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Aldarriaga, que también dice gobierno nacional, pero es que la gente está escogiendo entre el hambre y el coronavirus, ¿no? Por favor, ayúdenme. Entonces, de parte de Bogotá, nosotros tenemos censada, yo supongo que el alcalde de Soacha también, nosotros tenemos censada la gente en el IPES que está en ventas informales, que está en ventas ambulantes. Como el presidente ayer anunció que le van a dar un auxilio de 160.000 pesos a esas personas, nosotros hoy mismo le entregamos a Prosperidad Social, que es la entidad que designó el presidente para la entrega, para que le hagan esa entrega. Y lo que necesite Prosperidad Social de parte nuestra en términos logísticos para la entrega, lo ofrecemos. Si quiere que nosotros nos encarguemos de la transferencia, lo que necesite, nosotros lo hacemos. Yo estoy segura que el alcalde de Soacha debe estar en lo mismo para que le puedan llegar esas ayudas, porque una cosa es apretar a las empresas que incumplen, muy bien, eso va a controlar una parte. Otra cosa es forzar una mejor organización de los operadores de Transmilenio para que no bajen las frecuencias. Perfecto, de eso también nos encargamos. Pero hay una tercera evidente, y es que le llegue la ayuda monetaria que necesita la gente que es informal, que no tiene otro trabajo, que no está en Familias en Acción y que también necesita un apoyo económico para poder cumplir la cuarentena. Una ampliación que piden para Luis Ernesto. ¿Los que despidan a los empleadores en este periodo sin justa causa también se reportan en esa línea o cuál es el procedimiento? El Gobierno Nacional, a través del Ministro del Trabajo y del Ministerio del Trabajo, han sido muy claros que no se están autorizando despidos masivos en el marco de esta cuarentena. Y para eso hay inspectores del trabajo en todo el país. Yo hablé justamente ayer con el ministro Ángel Custodio Cabrera y él está muy interesado también recibiendo las denuncias a través de la línea que no tengo presente, es una línea 018000 del Ministerio del Trabajo, donde deben reenviar todas este tipo de denuncias, pero ya la ponemos ahora. Ya la buscamos, pero hay una línea, el ministro de Trabajo ha sido absolutamente claro en eso, el ministro Ángel Custodio Cabrera. No se puede despedir a la gente en este momento, no hay justa causa. Si la gente no va a trabajar, tiene la justa causa de la cuarentena nacional. De manera que además de inhumano, es ilegal y abusivo. Cualquier cosa, yo le pido a las personas, cualquier cosa que tengan de estas denuncias, llamen al Ministerio del Trabajo, ya les vamos a dar la línea, porque allá también están haciendo controles estrictos para que no se permita ese abuso. Numeral 27.
Frente al nivel 27, que se permite a las comunidades religiosas disponer de su personal de apoyo psicológico, trabajadoras sociales, de comunidades terapéuticas, es una excepción nueva que trajo el decreto del Gobierno Nacional y busca, y fue una petición de las comunidades religiosas, que este personal de sus iglesias pueda excepcionalmente salir a prestar, a prestar esa labor de apoyo psicológico, de trabajo social que puedan requerir las personas. Eso, sin embargo, no autoriza ninguna aglomeración de ninguna iglesia, ningún culto. Que aglomere. De hecho, hay que decir que muchas de las iglesias, Claudia, casi que desde el primer momento fueron conscientes de esta medida y virtualizaron todos los cultos de fin de semana, están utilizando este tipo de mecanismos, son muy conscientes que hoy lo último que quieren hacer y deben hacer para proteger la vida de sus feligreses es congregarlos en un sitio cerrado. De acuerdo. Las dos últimas preguntas las voy a hacer en una sola. ¿Hay algún tiempo estimado para el servicio de prestación médico en Corferias? 120 me acuerdo. Y lo otro que preguntan es si se va a seguir haciendo perifoneo en las localidades. Sí, yo personalmente he salido a hacer perifoneo. Ayer también grabé un mensaje de voz para que la policía en las diferentes localidades le esté explicando a la gente barrio por barrio, mientras hace patrullaje, hace vigilancia, que es lo normal que hace la policía, pero además está haciendo perifoneo con mi voz como alcaldesa, invitando a la gente a que cumpla la cuarentena, explicándole por qué la debemos cumplir, explicándole nuevamente las reglas para cumplirlo. En Bogotá es Es más fácil el celular. 120 vía celular, ¿cierto? Desde cualquier celular marcando 120 y desde las líneas fijas. Desde cualquier celular pueden marcar 120 para denunciar a cualquier empleador que sin justa causa, y no hay justa causa, no poder ir a trabajar por la cuarentena es una justa causa, que vaya a dejar a alguien sin empleo, vía celular usted marca 120 y lo conecta con el Ministerio de Trabajo para que haga la denuncia. O hay una línea que es la 018000, una línea gratuita, 018000 11 25 18, para denunciar a empleadores que abusen y que despidan sin justa causa en esta cuarentena. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Una última, perdón. ¿Qué hacer las personas que se les vence la revisión técnico-mecánica y hacen parte de las excepciones, o sea que pueden sacar el carro? No entiendo. Hay gente que puede sacar el carro por las excepciones. Sí. Y si en ese periodo se le vence la revisión técnico-mecánica, Ayer vimos ese caso con Ayer Nicolás. estamos revisando, Secretaría de Movilidad está estudiando en este momento las características para mirar una suspensión de términos para el tema de la revisión tecnomecánica hasta el 13 de abril. Hasta el 13 de abril. Es decir, lo que podemos hacer es extender el periodo hasta el 13 de abril para que la revisión técnico-mecánica vigente les dure hasta ese momento. listo. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias.